Sigmund Freud, quien fue un médico y neurólogo austriaco, considerado como el padre del psicoanálisis. Freud se interesó por una patología muy frecuente en su tiempo, la histeria. Comenzó con técnicas hipnóticas para tratar de aliviar los síntomas de la histeria. Con el tiempo, fue desarrollando su método de psicoterapia. El psicoanálisis es inicialmente un instrumento para tratar personas que padecen esta patología. Si bien sus inicios se aboca exclusivamente a la cura de la parálisis, luego se generalizaría para otros tipos de neurosis, como la paranoia, la neurosis obsesiva o las fobias. En el desarrollo del psicoanálisis, Freud estudió la conducta, las emociones, los pensamientos, las motivaciones, los sueños y la existencia del hombre. Todo esto con el fin de dar una explicación a los trastornos mentales que él atendía. Así fue como más tarde descubrió que el posible origen de dichos trastornos se encontraba en la vida sexual del individuo y que la sexualidad comienza mucho antes de lo que en aquellos momentos se pensaba, en la primera infancia. La afirmación de la existencia de la sexualidad infantil produjo muchas críticas y oponentes a su teoría. De acuerdo a los conceptos de Freud, la psiquis está dividida en tres partes: ello, yo y superyo. El ello es la parte oculta de la personalidad, viene siendo la primera manifestación de la mente humana, es decir, el estado mental del recién nacido. En esta división no son válidas las leyes lógicas, el pensamiento consciente. El ello solo busca la satisfacción de los impulsos orgánicos. No se halla aquí prácticamente noción del tiempo y no hay noción de lo que se está bien o mal. Es una máquina de crear impulsos para su ego. Por otro lado, el yo es lo que está en contacto con la realidad. Viene siendo algo así como la parte consciente del ello, o una parte más exterior, o la que se ha modificado por estar en contacto con la realidad. Existe también lo que se le ha denominado el superyo, que es la parte ética y moral que ha sido creada en el hombre. Esta parte ética y moral se fue formando por enseñanzas de nuestros padres o cuidadores y por las creencias religiosas que nos frenan. El nombre un poco lo dice, es algo más que el yo, es un yo moral o religioso. Es, por decir, lo que está bien a diferencia de ellos. Esta pregunta es una pregunta muy peculiar y que tiene que ver con cada uno. ¿Por qué un psicoanálisis? Y en esto hay que ser bastante puntilloso, ¿no? Hay una serie de terapias que digamos que tienen que ver un poco con apuntar al síntoma, ¿no? El otro día me decía una persona que yo conozco que está mal de salud que lo que le sorprendía era que iba a un montón de médicos y nadie, pero absolutamente nadie le preguntaba sobre su vida. Tenía una serie de problemas orgánicos que muchos de ellos pueden estar afectados por cuestiones emocionales, por síntomas histéricos o somatomóforos, como se dice ahora. Sin embargo, nadie le preguntaba nada. Entonces, vamos a tener diferentes corrientes. Algunas son para elaborar, para expresar, para encontrarse, para repensarse, que es un poco la corriente del psicoanálisis. Otras apuntan al síntoma. Es decir, la persona, vamos a ponerle, tiene fobia a un perro y van a tratar de curar la fobia al perro. La pregunta es si su problema real era la fobia al perro. Desde la experiencia lo que he podido ver que en general por lo que viene el paciente, por ese síntoma, es lo de menos. Conozco un caso de un chico que va porque tiene rituales obsesivos. Es decir, para que suceda algo en la realidad, él hacía como una especie de ritual. Como cuando vamos a la iglesia y rezamos para que Dios nos dé X. O para que no suceda algo. O para descargar. Y claro, llegó un momento que él casi no podía vivir. Todo el tiempo tenía que estar haciendo rituales, era exasperante. Y
más angustiado estaba, más descargaba con los rituales, porque ahí hay una descarga. Ahora, cuando uno empieza a escuchar su historia, se da cuenta que el último de sus problemas eran los rituales. Uno puede tratar de condicionar, por ejemplo, los rituales, de hacer alguna terapia, de darle una pastilla, de darle un electroshock, pero está apuntando al síntoma. Cuando uno ve de dónde viene, cuando uno ve la historia, la angustia, la incapacidad de confrontar la realidad, a pesar de que vivía, trabajaba, tenía novia y todo, por fuera todo parecía bien, pero por dentro era una bomba de angustia. No podía relacionarse, no podía expresarse, no podía hablar lo que él tenía que decir. Hablar, podía salir, podía divertirse inclusive. Sin embargo, como él manejaba sus vínculos con los demás, y la angustia era tan grande que él no podía acceder, no podía hacer que su vida fuera de él. La vida de él era del padre, ¿no? Era una persecución constante, un terror constante. Entonces, cuando uno escucha esa historia, dice, pero claro que lo angustiaba. ¿Pero qué es lo que lo angustiaba? Como dije en otro vídeo, lo que él angustiaba era tener que hacer tantos rituales que no le dice el tiempo, y si no le daba el tiempo, la angustia era tanta que lo hacía explotar. Explotar en un nivel figurativo, es decir, la angustia era más que la descarga que producían los síntomas. Pero su problema era otro. Después de 1 año y medio, 2, el chico ya no tuvo nunca más ningún ritual y no se le condicionó ninguno. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Si alguien dice, tengo un síntoma y yo quiero sacarme el síntoma pero seguir enfermo, pues vale, está en su derecho. También está en su derecho de no quejarse el día de mañana, ¿no? Esto es como todo. Y en el análisis que se hace es al revés. Justamente se va a la raíz, se va a cómo vive el sujeto su vida. Y a partir de ver eso, a partir de que el sujeto va haciendo ciertos cambios, los síntomas caen. Vamos a decirlo así, en vez de podar un árbol, vamos a poner que el árbol es lo malo, se queja de las hojas y el árbol es, entre comillas, malo. Entonces, bueno, algunos las podarán y otros directamente le dirán, no, mira, si quitas las raíces, lo demás va a caer solo o se va a secar el árbol, ¿no? Simbolizándolo como algo malo. Entonces, ¿por qué un análisis? También porque en el día de hoy, en la sociedad actual, todos necesitamos de alguna manera un espacio para existir, un espacio para escucharnos, un espacio para poder parar un poco este barullo, este ruido constante y este rebotar con unos, con otros, siempre estar frente a la mirada del otro que nos hace reaccionar de una u otra manera, pero no poder parar y hablar de lo que cada uno tiene que hablar, que no necesariamente es lo mismo que se habla con los demás.